buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a responder el reto de segundo de secundaria que nos dice lo siguiente. Primera pregunta. ¿Qué característica debe tener una situación en tu vida diaria donde puedo utilizar las progresiones aritméticas? Entonces vamos a hacer un ejemplo para poder entender la primera pregunta. Ejemplo. Me propuse hacer canastas de víveres. El primer día hice 20 y cada día que transcurre aumenta en 4 canastas. Pregunta, ¿cuántas canastas de víveres hice en el día sexto? Entonces nos dice, ¿no? Vamos a hacer un cuadro donde nos indica, el primer día hice 20 canastas, pero cada día que transcurre aumento en 4, sería 20 más 4, ¿cuánto sería? 24. 24 más 4 sería 28 para el tercer día. Para el cuarto día, 28 más 4, 32. Y 32 más 4 sería 36 para el quinto día. Y para el sexto día, 36 más 4 sería 40. Es decir, 40 canastas hice el día 6. Entonces vamos a entender qué nos indica esta pregunta. Entonces, ¿para qué condición principal debe tener nuestra progresión aritmética para que se aplique a la vida cotidiana? Es lo siguiente. Este 4 tiene un nombre, se llama diferencia. Si tú restas el segundo término y el primer término, ¿cuánto es la diferencia? Es 4. Si tú restas el cuarto término con el tercer término, ¿cuánto es la diferencia? 4. En otras palabras, para que una situación en nuestra vida cotidiana sea una progresión aritmética, entonces, ¿qué condición debe cumplir? Debe cumplir la siguiente, que esa diferencia entre los términos siempre debe ser constante. A esa diferencia se le llama razón. Entonces vamos a escribir. Esa diferencia de términos consecutivos tiene un nombre, se llama razón. Otra forma de escribir sería la razón es constante. Y esa razón aritmética siempre es constante. Entonces, esa es la respuesta a la primera pregunta. Muy bien, para la segunda pregunta nos dice lo siguiente. ¿Qué estrategia puedes usar para calcular el término enésimo y para calcular la suma de términos? Por ejemplo, como observamos, hemos encontrado los términos, ¿no?, de mi sucesión. 20, 24, 28, 32, 36 y 40 para los 6 días, ¿no? El primer término sería 20, el segundo término 24 y así sucesivamente hasta el término número 6 que resultó ser 40. Pero estos términos los puedo relacionar siempre, por ejemplo, con el primer término. El 20 es 20 más 0 y eso como lo puedo escribir como 20 más 4 por 0, que no se altera porque sigue siendo 0 y toda esta operación nos daría 20. El término 2, que es 24, ¿cómo lo podemos descomponer? 20 más 4, ¿y eso a qué es igual? 20 más 4 por 1. Para el término número 3, 28, ¿qué es 28? ¿Qué es igual? 20 más 8 igual a 20 más 4 por 2. Y así sucesivamente, por ejemplo, hasta llegar al término 6, que sería igual a ¿cuánto? Que es igual a 40. Y ese 40 lo puedes componer como 20 más 20. ¿Y eso a qué es igual? 20 más 4 por 5. ¿Por qué estoy escribiendo de esta manera? Porque lo que intento hacer es relacionar mis términos encontrados con ¿quiénes? Con el primer término, que es 20, y la razón en mi sucesión, que es 4. ¿Y cómo observas cómo pude encontrar el término enésimo? Por ejemplo, el término enésimo, que es igual a todos los términos, siempre lo escribo de esta manera. 20 más, lo vamos a multiplicar ¿por cuánto? Por 4, ¿no? Que es la razón. Y ahora, observa lo siguiente. Por estos números resaltados 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿quiénes son? Están muy relacionados con los índices de cada uno de mis términos. Por ejemplo, para el término 1 yo escribo 0, para el término 2 yo escribo 1, para el término 3 escribo 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, para el término 6, ¿cuánto estoy escribiendo? 5. Siempre estos números representan una unidad menos que los términos mencionados. Entonces, si yo quiero calcular el valor de n, ¿cómo sería? 20 más 4 por, le tengo que restar 1 al n, sería n menos 1. Entonces es una manera de calcular el término enésimo que me están pidiendo. Otra manera sería utilizar la definición, ¿no? Entonces, una vez he encontrado el término 1 y la razón que es 4, puedo utilizar la definición del término enésimo, ¿no? Que es igual a ¿cuánto? Al primer término, que vale 20, más, paréntesis, n menos 1 multiplicado por r. Entonces, una vez reemplazado mis datos, entonces ahora resuelvo. 20 más, el 4 multiplica al n y al 1, sería 4 por n, 4n. 4 por menos 1 es menos 4. ¿Y esto qué es igual? A 4n.
20 menos 4 sería 16. Entonces es otra manera de poder encontrar el término enésimo de mi progresión aritmética. Ahora, para calcular la suma de términos, vamos a hacer de dos maneras. Por ejemplo, si esta es mi progresión aritmética, ¿qué pasaría si yo sumo los extremos? Mira, 20 más 40, ¿cuánto nos da? 60. Más 24 más 36, ¿cuánto nos da? 60. Y 28 más 32, ¿cuánto nos da esa adición? 60. Si yo sumo esos tres resultados, 60, 60 y 60, me daría la suma de términos. ¿Cuánto sería? 180. Esa es una manera de sumar los términos de mi progresión aritmética. También nos podemos basar en su definición, que es la siguiente. Para calcular la suma de los términos, de los 6 términos, por eso pongo... Para calcular la suma de los 6 términos, primero defino n, ¿no? Que es 6, porque son 6 términos. Entonces la suma de los 6 términos aquí es igual. El primer término, que es 20, más el último término, o el término número 6, que es 40, dividido entre ¿cuánto? Entre 2, y multiplicado por ¿cuánto? Por el valor de n, que vale 6. ¿Cuánto nos daría eso? 20 más 40 es 60. Sobre 2 multiplicado por 6. Mitad 1, mitad 30. 30 por 6, 180. Es otra manera de llegar a encontrar la suma de términos. Como estás observando, hay diferentes estrategias para poder conseguir el término enésimo y la suma de términos. Muchas gracias, espero que hayas entendido.